Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 236. Estamos en el libro de los Salmos y vamos a estar considerando los capítulos 31, 32 y 33. El Salmo 31 es un salmo cual describe la confianza de David en Jehová. Los primeros 5 versos son usados por David para describir a Jehová como su fortaleza, su refugio, su roca fuerte y su roca y su castillo. Noten el verso 5, cual Jesús mismo expresa como sus últimas palabras sobre la cruz del Calvario. Siendo que David encomendó su espíritu en manos de Jehová como señal de su total confianza en Dios, el hecho de que Jesús utilizara estas palabras como su última expresión en la cruz nos muestra la plena confianza de Jesús en Jehová para resucitarlo de entre los muertos. En los versos 6 al 8, como es típico de los salmos de David, David se contrasta con los hombres quienes lo acechaban. Le pide a Dios que no permitiera que cayera en manos de tales hombres, sino que lo guardara en su misericordia. Los versos 9 al 13 describen una condición fuera de lo ordinario para David. Al leer la manera en la cual David describe su oprobio, trae recuerdos de la manera en la cual Job se describió en su angustia. Cuales fueran las circunstancias en las cuales David se encontraba, se sentía solo, escarnecido por aquellos más cercanos a él y abandonado hasta por sus propios familiares y seres queridos. Por esta descripción, algunos piensan que fuera escrito durante su huida de Saúl, pero debemos recordar que David tuvo bastantes problemas familiares, cuales pudieran haber dividido a su familia y sus amistades, de manera que se sintiera de tal manera también. Los versos 14 al 18 declaran el clamor de David a Jehová en medio de su angustia. Noten en el verso 14 que David mantenía su confianza en Jehová. En el verso 15 entiende que solo Jehová determinaría el final de sus días. Recuerden también otra vez el verso 5 donde David encomendó su espíritu a Jehová. Noten en el verso 17 que David no deseaba caer en vergüenza, no solo por no tener que pasar humillación, sino porque había públicamente invocado a Jehová, de manera que la vergüenza de David estaría automáticamente asociada con la ignorancia de Jehová de sus clamores por ayuda. Los versos 19 a 24 traen conclusión al salmo, elogiando a Dios por su misericordia y bondad hacia David y actualmente todo justo quien clame a Jehová. Noten en el verso 22 que cuando David pensaba que Dios no le contestaría, aún en ese tiempo Dios oyó su clamor. Noten el contraste entre los humildes y los soberbios en el verso 23 y la amonestación a todos los siervos de Dios a esforzarse en su esperanza en Dios. El Salmo 32 es el primero de 12 salmos, cuales son clasificados como masquil, 13 dependiendo en cuál traducción estás leyendo. Un masquil es un salmo contemplativo de instrucción. Este salmo, semejante al Salmo 51, muestra la bendición de David en ser perdonado por su ofensa, aunque no sabemos particularmente cuál haya sido su ofensa al escribir este salmo. Su ofensa en el Salmo 51 fue claramente el homicidio de Urías y el adulterio con Betsabé. En el Salmo 51:13, David jura enseñarles a los transgresores los caminos de Jehová. Este salmo pudiera ser parte del cumplimiento de ese voto. El salmo comienza en los primeros 2 versos notando la bendición de ser perdonado y libre de todo pecado oculto. Los versos 3 y 4 describen los efectos tanto físicos como emocionales del pecado oculto de David. Noten al final del verso 4 el primero de 3 Selah en este salmo. David verdaderamente deseaba que quienes oyeran el salmo contemplaran sobre sus palabras. El verso 5 describe la confesión de David a Jehová. Aunque quisiéramos pensar que David voluntariamente confesó su pecado delante de Jehová, lo cual es en parte correcto, no podemos ignorar el contexto de los previos versos, cuales indican que David solo confesó su pecado luego de experimentar los efectos materiales y espirituales de su pecado oculto. De nuevo vemos un Selah en el Salmo. David de nuevo deseaba que su audiencia meditara sobre la respuesta a su condición de pecado oculto como siendo la confesión. Los versos 6 y 7 describen la libertad del justo en ser perdonado por Dios.
Dios lo guardará del mal y será refugio para ellos en la angustia. Noten la referencia a cánticos de libertad al final del verso 7 y úntensela como para que su audiencia meditara sobre la bendición del perdón. Los versos 8 y 9 son palabras como si fueran de parte de Jehová, instruyendo sobre el camino del arrepentimiento en contraste a la soberbia de los altivos, quienes ocultan sus pecados. Luego, en los versos 10 y 11, el maestro o David vuelve para una última amonestación al arrepentimiento y a la justicia. El Salmo 33 comienza con la descripción de alabanza de Jehová por los justos y los íntegros. En los versos 4 al 9 describen el poder de Dios mediante la creación, haciendo nota del poder creativo de la palabra de Dios. David lo describe como amontonando las aguas del mar, una imposibilidad para el hombre, y depositando en los abismos. Estos versos enaltecen la palabra de Jehová por encima de la palabra de cualquier hombre u otra creación, en preparación para las declaraciones de los versos 10 y 11 en cuanto a su consejo, en comparación al consejo de los reyes y consejeros de la tierra. Los versos 12 al 19 describen la consideración de Jehová de los hombres sobre la tierra y las naciones cuales los sirven. Noten el verso 12, cual es bastante conocido. Para el salmista, noten que este salmo no menciona explícitamente su autor. No son las fuerzas militares ni las riquezas de una nación cuales la aseguran, sino solamente la mano de Jehová sobre ella. En los versos 18 y 19 particularmente, el salmista menciona el ojo de Jehová sobre los que le temen, indicando el favor de Dios. Recuerden de nuevo la bendición sacerdotal en Números capítulo 6 versos 24 al 26, en la cual se bendecía a Israel con el favor de Dios mostrado en la dirección del rostro de Dios hacia ellos. El salmo termina en los versos 20 al 22 con la declaración de la confianza del salmista y su tierra en Jehová. Aunque este salmo no indica explícitamente su autor, es comúnmente atribuido a David por la semejanza de estas declaraciones a otros salmos de David. Sin embargo, debemos notar que David no fue el único rey en hacer declaraciones de fe y confianza en Jehová. Por lo tanto, es posible que este salmo fuera escrito por otro de los reyes o hasta uno de los cantores del templo. Estos han sido los salmos 31, 32 y 33. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios le guarde.